problema de esta categoría, que vienen acá porque son padres, que vienen acá porque están preocupados por su familia, que están preocupados por su crecimiento personal y espiritual. Espero que encuentren que esta conferencia es significativa y que rescaten algunas cosas que pueden ser muy, muy importantes para ustedes como padres, para las madres y como pareja, como un aporte para la formación de sus hijos. Ayúdame por favor con la presentación. Me van a ver que voy a estar un poco de este lado para poder ir siguiendo de lo que se trata. Y vamos a empezar como corresponde, vamos a comenzar por el final. ¿Me ayudas con la imagen? Y vamos a comenzar por las conclusiones. Les voy a dar una advertencia. Las veces que he presentado material de este tipo, me he encontrado con muchísima resistencia. ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? Vamos a ver, cuando se hacían los estudios de neurología, antes de tener todas las pruebas de imágenes, esos son mis hijos, antes de tener todas las pruebas de imágenes, la manera en la cual estudiábamos el funcionamiento del cerebro humano y de los animales era a través de ubicar los lugares en los cuales se había producido un daño, el lugar, lo que faltaba, lo que se había perdido, lo que ya no estaba funcionando. Y cuando veíamos eso que no estaba funcionando, esa parte del cerebro que no funcionaba, lo relacionábamos con las conductas que no podían establecerse más. Por favor, ayúdame, sale de la presentación y vuelvo a entrar en la presentación para ver si ahora sí se lo puede ver. Entonces, lo que van ustedes a ver esta noche es esa misma metodología. ¿Qué pasa si sacamos al padre de la familia? ¿Cómo esto afecta a los chicos en comparación con aquellos niños que sí tienen a sus padres participando en la crianza? Entonces, comenzamos por la conclusión. La figura del padre es indispensable para el desarrollo de los hijos, para el sano desarrollo de los hijos. Se ha encontrado, al comparar a los chicos que crecen con papá, de los chicos que crecen sin papá, con un padre ausente o inexistente, se los ha comparado y se encontró importantes diferencias. La información que van a ver ahora son datos clínicos y son datos estadísticos. Eso no significa que si un niño crece sin papá, está condenado al fracaso en la vida. Eso no significa que una madre que queda sola por sus circunstancias en la vida, que esta madre que queda sola ya no va a poder criar a sus hijos. Hay mujeres que han hecho de forma heroica el papel de papá y mamá y han podido desarrollar hijos magníficos. Sin embargo, probablemente habría sido más fácil para ella y probablemente los resultados en los hijos hubieran sido mejores si ella se hubiera visto complementada por el papá. Una frase que me dijo un amigo es que la tecnología no tiene palabra de honor. Entonces, siguiendo con las conclusiones, si los padres hacen las cosas bien, es más probable que los hijos se desarrollen de una forma más saludable y más productiva. Y sobre todo, como lo vamos a ver enseguida, que no presenten una serie de dificultades y de problemas que los dejan en desventaja frente a los chicos que se han podido crecer con papá y mamá. Entonces,
¿Qué vamos a ver a continuación? Y vamos a comenzar a correr, porque la información que les voy a dar es mucha información, vamos a pasarla muy rápido, y mucha información va a ser muy dura. Tienen que estar preparados para ver información muy dura de las consecuencias de la ausencia paterna. Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué es fundamental la presencia del padre, y lo siguiente que vamos a ver es cómo hago como padre para estar presente de forma adecuada, y cómo hago como madre para poder darle el apoyo que necesita para que realmente mis hijos se beneficien de su presencia. Toda la información estadística que vamos a ver está basada en estudios que han sido hechos en el primer mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra y otros lugares de Europa, donde tienen unos niveles de avance estadístico muy interesantes. Y lo que hemos encontrado es que, como les decía antes, los niños que crecen sin un padre van a tener déficits importantes en distintas áreas de la vida, niveles cognitivos, sociales, incluso de salud y de desarrollo biológico. Y la otra cosa que vamos a encontrar aquí es que el daño que se provoca por la ausencia de un padre es significativamente más grave en los hijos varones que en las hijas mujeres. La mayoría de los padres, contrario a la creencia, la mayoría de los padres quieren poder ejercer como papá, pero se encuentran con una serie de dificultades que les impiden lograrlo. Están demasiado ocupados trabajando y tienen muy poco tiempo para poder compartir con los hijos. O, dado que la mamá es tan buena mamá, ellos dicen, pues no hay un lugar para mí, no soy necesario. Una situación lamentable es que con el incremento de los divorcios, los padres quedan separados de sus hijos y no pueden acompañarlos en el crecimiento. Incluso, no solamente que no pueden, sino que quedan legalmente prohibidos o extremadamente limitados legalmente para hacerlo. Y la otra posibilidad es que sencillamente digan, bueno, pues yo no sé cómo esto se hace, así que no voy a dejar que la mamá se haga cargo. Lo que hemos visto y la conclusión, de nuevo, estoy empezando por las conclusiones, es que los chicos que crecieron con un padre, en general, estadísticamente les va mejor en la vida que los chicos que crecieron sin él. Aquí viene una cosa sorprendente. Resulta que los niños que crecieron con un padre ausente debido a que el papá había fallecido, tienen mejor pronóstico que los niños que crecen sin papá, porque el papá se divorció, se fue de la casa y no volvió. ¿Por qué será esto? Porque el padre que falleció, cuando el padre muere, el padre querido muere, en casa se habla bien de él. En cambio, del divorciado se hablan solo cosas malas. ¿A qué conclusión también esto nos lleva? A que no solamente es importante la presencia del papá, y aquí viene de nuevo el valor de la mamá. Lo que la madre diga acerca de él es fundamental para que el padre pueda aportar al crecimiento de su hijo, incluso si ha fallecido, incluso si nunca más va a volver. Si se habla bien de él y se resaltan las cosas positivas de lo que este padre ha hecho o puede haber hecho, estamos ayudando al hijo a desarrollarse con un mejor pronóstico que si hablamos mal de él. Bien, ¿cuáles son las cosas que vamos a ver a continuación? Los efectos negativos. La deserción escolar es muy superior en los chicos que no han contado con un padre en casa. No solamente la deserción, sino las expulsiones del colegio. Además, las malas notas y el fracaso escolar en general. Adicciones a los videojuegos, adicciones a la pornografía,
les faltan una serie de habilidades sociales y emocionales, y como les decía, les va mal en el colegio y a continuación les va a ir mal estadísticamente en el área laboral. Les va a costar más mantener un empleo, conseguir un empleo y mantener un empleo. Como les explicaba, tanto los niños como las niñas sufren por la ausencia paterna. Particularmente después de un divorcio, los dos sufren, pero las niñas se recuperan más rápido. A la vuelta de 2 años, las niñas en general consiguen recuperarse mejor que los niños. A los varones les cuesta más, estadísticamente. Se sigue sintiendo dolor, pero las chicas consiguen recuperarse mejor. Entonces, ¿por qué se vuelve importante la familia natural, la familia con papá y mamá a cargo de los niños? Es indispensable porque uno de los principales efectos que hemos podido encontrar es que hace que los niños consigan lo que se llama en psicología posponer la gratificación. Que no necesito satisfacerme inmediatamente, que tengo menos tendencia a armar berrinches cuando me dicen que no, que tengo más capacidad de decir así, voy primero a hacer las tareas y después me voy a poner a jugar. Posponer el goce, posponer la gratificación. Es mucho más fácil cuando tenemos a la familia natural encargada del cuidado del niño. ¿Por qué es esto importante? La capacidad de posponer gratificación es fundamental para poder conservar un empleo, para poder tener éxito laboral. Es uno de los principales indicadores de éxito laboral, la capacidad de postergar la gratificación. Nos hemos encontrado con que por los avances de la tecnología y por los avances, entre comillas, de los derechos sociales y derechos de la mujer, muchas chicas están escogiendo ser madres solteras. Quieren tener un hijo sin la necesidad de tener un padre. El padre que aporte solamente con la semillita y de ahí en adelante yo me hago cargo sola. Se ha encontrado que estos niños también tienen problemas. Y ya vamos a hablar específicamente de los problemas de ellos. Pero tienen un poco menos de problemas que los divorciados, que los hijos de padres divorciados, estadísticamente. Ahora, ¿cuáles son estos problemas? Que todavía son significativos cuando los comparamos con los hijos que han crecido en una familia natural preservada. Los hijos de madres solteras, sobre todo cuando son por elección propia, tienen una mayor propensión a la delincuencia, al uso de drogas y a la depresión. Y la depresión, a su vez, es el principal causante de suicidios y de intentos de suicidios. Estos chicos, y de nuevo, estos son estudios hechos en el primer mundo, se ha encontrado que cuando son hijos de madres solteras tienen muchas más probabilidades de tener problemas con la ley antes de cumplir 25 años. Eso estadísticamente es significativo. Tienen mayores probabilidades, más de 2.5 veces probable de que tengan abuso de sustancias y son un poquito más propensos también a otros tipos de problemas de salud mental que incluyen depresión. Ahora, estos problemas no son solamente en niños, sino que los niños crecen, se hacen adultos y el problema persiste. Y lo que va a ocurrir es que después estos niños van a ser malos padres o van a ser también padres ausentes. Entonces estamos pasando el problema de la primera a la segunda generación también.
y lo estamos perpetuando. Y como les decía, los varones suelen ser los más afectados. Aquí hay un estudio, voy a pasarle para el estudio de aquí. Yo tenía un estudio de Harvard. ¿Ya pasé el estudio de Harvard? Bueno, ya lo vamos a ver. Hicieron un estudio interesantísimo en el Reino Unido y se dieron cuenta de que el IQ, el coeficiente intelectual de los chicos, estaba bajando con respecto a las generaciones anteriores. Este estudio fue en el 2006 y lo compararon con la generación de los años 80. Y el IQ, el coeficiente intelectual, estaba bajando. Y encontraron en este estudio una serie de razones ambientales que provocaban esta baja en el coeficiente intelectual. Y el denominador común era padres divorciados, separados, ausentes, que no tenían contacto con sus hijos. Se afecta el coeficiente intelectual de los chicos, y esto de aquí lo midieron y tuvieron una generación afectada por esto en el Reino Unido. Y los estudios vienen de más atrás. A partir de 1976, cuando se comenzaron a incrementar los divorcios, se comenzaron a disparar los divorcios en Estados Unidos, comenzaron a ver también que los chicos en escuela, a nivel de tercer grado de escuela, ya comenzaban a presentar serios problemas en sus calificaciones. En cambio, cuando los padres estaban involucrados, sobre todo cuando la familia natural se preservaba, se encontraba, y esto de aquí a través de etnias, a través de estratos sociales, a través de niveles económicos, es transversal. No es que sencillamente porque el niño era más pobre, esto se producía. Lo que se encontró es que cuando los padres estaban involucrados, los niños varones mejoraban en su inteligencia verbal, y tanto los varones como las mujeres mejoraban en sus habilidades matemáticas. Entonces, se volvió necesario, se volvió importante esto de acá. Claro, ustedes van a ver que con la serie de movimientos feministas, toda esta información se oculta. Esta información no la van a encontrar en los medios, la van a encontrar en ciertos lugares que cuando los feministas de la nueva ola lo encuentran, dicen que son radicales. ¿Sí? Entonces, mi blog es uno de esos radicales. Y si lo buscan, van a ver una serie de artículos verdaderamente radicales. Algunos en esta línea y otros a veces un poco más fuertes. Otro estudio que se hizo encontró que, ¿se acuerdan que les decía que los niños se retiraban del colegio más seguido? No solamente que se retiran del colegio más seguido, sino que los expulsan más seguido. Y de nuevo, ¿cuál es el denominador común? La ausencia paterna. Necesitamos a los padres para que los niños sean menos propensos a salirse del colegio o ser expulsados. Cuando los niños crecen con papá y mamá, por lo general los varones tienen más chance de conseguir un trabajo. Pero cuando el padre está ausente, los varones no consiguen trabajo, y cuando lo consiguen, no consiguen sostenerlo. Entonces les va a costar mucho más poder cumplir una parte fundamental del rol, que es la del proveedor. Y si ellos no lo cumplen, la que se lo va a tener que cargar es mamá. Y la mamá va a tener que pasar más tiempo trabajando y menos tiempo con los niños. A diferencia de que si tiene un padre que sea proveedor y que pueda ayudar y que pueda colaborar para que los dos puedan pasar más tiempo con la familia. ¿Se acuerdan que les hablaba de la depresión? Hay estudios que demuestran que significativamente los niños que tienen a papá y mamá participando en su crecimiento, en su desarrollo, en su educación, tienen menos probabilidades de sufrir depresión.
Y la depresión está relacionada con el suicidio. Si nos ponemos a estudiar todas las características presentes en personas que se han suicidado o que han intentado suicidarse, el factor común más importante es la ausencia de la figura paterna. Es el factor individual que más se repite. De nuevo, esto es estadísticamente, no está presente en todos los casos, pero estadísticamente el factor más importante es la falta de una figura paterna, un padre que no esté involucrado. Es también la falta de un padre, porque, a ver, el padre puede estar allí, puede estar vivo, puede vivir en la casa, pero si no se involucra en la crianza, es un padre ausente. Entonces, ya vamos a ver cómo podemos ayudar a los padres a involucrarse en la crianza. ¿Saben quién es el personaje más importante para ayudar a que el padre se involucre en la crianza? La mamá. Sí, y ya vamos a ver, ya les voy a dar unos toquitos a las mamás para que lo puedan ayudar a los papás. Bueno, eso no se lo voy a decir, ya lo leyeron, ¿verdad? O sea, necesitamos al papá porque de lo contrario la vida de los chicos puede ser gravísima. Al punto de que los chicos que crecen sin padres son los principales targets o víctimas potenciales de una serie de abusadores, no solo individuales, sino organizaciones de abusadores. Bien, normalmente se dice que la violencia está relacionada con lo masculino, pero sorprendentemente lo que nos dicen las estadísticas y los estudios clínicos es que la presencia del papá hace que los niños sean menos agresivos y más asertivos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el niño juega con el papá, ahí se han dado cuenta, mamás, que ustedes se ponen muchas veces muy ansiosas cuando los papás comienzan a jugar con los niños y se ponen bruscos, se ponen ansiosas, ¿verdad? Es una de las cosas que más nerviosas ponen a las mamás. Sin embargo, ese juego brusco de papá con los hijos es importantísimo, porque el papá, siendo adulto, de vez en cuando se le va a pasar un poquito, pero por lo general va a saber cuándo parar y el niño va a comenzar a aprender eso. Y cuando el papá está supervisando los juegos bruscos que puedan tener entre hermanos y el papá lo supervisa, les dice hasta aquí. Entonces los niños comprenden dónde está esa línea entre estar jugando intensamente y sintiendo emociones fuertes y estar haciendo daño. Entonces aprenden hasta dónde pueden llegar para pasarla bien, para conseguir lo que quieren, pero sin causar dolor o sin causar daño al otro. Y esa va a ser una diferencia en la vida cuando quiera conseguir las cosas para él y para su familia. Va a aprender a ser asertivo, a presionar hasta cierto punto en el cual yo pueda conseguir lo que es importante y bueno para mí y para mi familia, pero sin hacerle daño a los demás. Ser asertivo en vez de ser agresivo. Y para poder ser asertivo, en vez de ser agresivo, voy a necesitar desarrollar una habilidad que se ha puesto muy de moda, la empatía. Poder saber cómo se está sintiendo el otro. Pero si nunca he jugado con el otro, si no he jugado con él y no he aprendido a acercarme a los límites, entonces no voy a poder saber hasta dónde se puede llegar. Y me voy a quedar muy lejos o me voy a cruzar la línea y voy a hacer daño. Entonces, eso es muy, muy importante. Me estoy adelantando porque eso sale un poquito más adelante pero bueno. Bueno, ya les hablé también de la empatía.
cuando el padre y la madre están presentes, y sobre todo algo que desarrolla mucho la empatía, se pensaba que era la mamá. La mamá es empática y eso está bien, pero el papá es el que le enseña a los niños a ser empáticos. Es más el papá el que enseña a ser empático que la mamá. La mamá lo enseña con el ejemplo, el papá lo enseña con la práctica. Ay, aquí viene una cosa que es terrible. Esos son los telómeros. ¿Cómo se los explico? Eso es un cromosoma. ¿Ok? Todos sabemos lo que es un cromosoma, ¿verdad? Esto es un cromosoma. Dentro del cromosoma está, ¿qué cosa? El ADN. ¿El ADN es importante? Sí. Recubriendo el ADN, estas como mangas que se extienden por encima del ADN, están los telómeros. Esto está en el núcleo de la célula. Los telómeros, imaginen que son como mangas que cubren el ADN, y a medida que uno va envejeciendo, las mangas se van acortando y el ADN puede quedar un poco más expuesto. Puede quedar más expuesto y por lo tanto queda más sujeto a daños. ¿Ok? Los telómeros cortos en el núcleo de la célula son indicadores de envejecimiento. Hay una serie de productos que están circulando por el mundo que ofrecen ayudar a recuperarse a los telómeros que se han encogido, para que uno con eso se rejuvenezca. Ahora, esos son los telómeros. ¿Son importantes? Sí, protegen al ADN y están en el núcleo de la célula. Miren el nivel de profundidad de esto. Ahora, ¿qué es lo que se ha encontrado? A los 9 años uno es joven o es viejo. Muy joven. Pero ya a los 9 años se ha encontrado que los telómeros de los niños que crecen con un padre ausente son un 14% más cortos que los de los niños que crecen con una familia completa. Se afecta a nivel del núcleo de la célula. Hasta ahí llega la afectación de la ausencia del padre. Eso significa que la ausencia de la figura paterna hace que los niños envejezcan más temprano y puede afectar la expectativa de vida natural de los hijos. Un detalle es que los telómeros de los niños varones en estas circunstancias se encontró que eran un 40% más cortos que los de las niñas. La ausencia de la figura paterna, un padre que no está presente, que no se involucra de forma correcta, afecta a nivel biológico a los hijos. Afecta la salud de los hijos y afecta más la de los varones que la de las mujeres. Aquí hay otro factor importante. No solamente se afecta la expectativa de vida, sino que la capacidad de reproducirse y de tener hijos también se ve afectada. Se ha encontrado que los niños, los varones que han crecido sin una figura paterna, tienen un conteo de espermatozoides más bajo que cuando crecen con papá y mamá. O sea que podemos afectar incluso la posibilidad de tener nietos por la ausencia de la figura materna. ¿Se acuerdan que yo les decía que los chicos que crecen sin padres son depredados? Bueno, son depredados por organizaciones. Últimamente ISIS
buscaba siempre chicos, ¿sí se acuerdan quién era Isis, verdad? Buscaba chicos que sufrían de lo que se llamaba un síndrome de padre ausente. Pero Isis no se inventó ese tema. Eso lo hacían también desde las juventudes hitlerianas. Reclutaban a chicos que no tenían papá, y eso se convertían en los líderes de las juventudes hitlerianas. Sabían que eran un target, sabían que podían manipularlos, sabían que eran un objetivo. ¿Por qué? Porque los chicos en esas condiciones están buscando una estructura, están buscando una autoridad que no la tienen en la casa, la están buscando. Y viene esta autoridad y se presenta afuera y les dice: haz esto otro. Y ellos querían tener un papá que les diga qué es lo que tienen que hacer, cuál es el camino que tienen que seguir. ISIS, juventudes hitlerianas, las pandillas buscan a este tipo de chicos, los prefieren y terminan siendo muy exitosos dentro de estos grupos destructivos, porque tenían esa hambre de tener una figura que los dirija y que sea una autoridad para ellos. Vamos a comenzar a involucrar al papá. ¿Desde cuándo piensan ustedes, a ver si es que todavía no se me han dormido, desde cuándo piensan ustedes que el papá se tiene que involucrar? ¿Cuándo pudiera ser un buen momento? Allá atrás. ¿Cómo? Desde que nace. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Acá, allá atrás. Desde el embarazo. Muy bien, me gusta más. Desde el proceso de gestación. Muy bien. Tienen que prepararse para ser papás desde antes de estar esperando a su bebé. Tienen que saber que van a ser papás. Papás, los que tengan hijos varones, tienen que prepararlos para ser papás desde la niñez. Desde allí tienen que comenzar a preparar a sus hijos para ser padres. No tengo que esperar a ser papá para decir: ups, ahora a partir de hoy voy a dejar de ser borracho. A partir de hoy voy a dejar de ser mujeriego. A partir de hoy me voy a preocupar por la casa, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. El hecho de que nazca tu hijo, bueno, hay casos en los que se producen cambios, pero lo ideal que tú tengas claras tus ideas y claros tus valores de que vas a ser papá. Es necesario que tú tengas claras tus ideas y claros tus valores, porque tus hijos van a ser padres y tienes que prepararlos desde ahora para hacerlo. Tienes que enseñarles no solamente el tema de los valores fundamentales, sino tienes que enseñarles a comer, tienes que enseñarles a cuidar su salud. Los problemas en la salud por mala alimentación o por malos cuidados, no solamente que después pueden dejar a un niño sin padre porque no cuiden mi salud de joven, sino que el daño en la salud que tenga uno va a afectar al niño que se está concibiendo. Déficits, por ejemplo, de ciertas vitaminas B pueden causar daños cognitivos en el niño desde la concepción, porque, como vimos, la vida afecta a tu genética. Las cosas que tú haces afectan a tu genética, y si tú dañas tu genética, es probable que le des genética dañada a tus hijos. Entonces tienes que cuidarte desde ahorita. Y papás, mamás, tienen que enseñarle a sus hijos y prepararlos para ser padres desde ahorita. No esperen a que sean papás, desde ahora. Se ha encontrado que les hace muy bien a los niños, les hace muy bien tener involucrado al papá, niños y niñas, les hace muy bien tener involucrado al papá desde que nacen. Se les eleva el IQ a los niños,
mejora su coeficiente intelectual, pueden controlarse mejor, aprenden a confiar más en las otras personas y, como habíamos visto, mejora no solo su salud psicológica, sino su manejo de la agresividad y la empatía. Entonces, vamos a las casas y vamos a encontrarnos con una serie de dificultades, que resulta que muchas veces el papá quiere hacer su papel, pero como tiene un estilo de educación diferente al de la mamá, porque les voy a contar una cosa, los hombres tenemos un estilo de comportamiento que suele ser diferente al de las mujeres en muchos sentidos. Esta diferencia de estilos hace que parezca que está equivocado. Y como la realidad es que la mamá lleva mucho más tiempo pensando que el papá, lleva mucho más tiempo pensando cómo va a criar a sus hijos, en el momento en que se produzca una discusión, un desacuerdo, la mamá va a tener mejores argumentos para decirle al papá: ay, pero ¿cómo lo vas a lanzar tan alto? No lo lances tan alto. ¿Sí? ¿Cómo le haces eso? No, lo vas a traumatizar. Y va a tener una serie de razones por las cuales el pobre niño va a quedar traumatizado si el papá no lo lanza. Pero el papá que lanza al niño y lo atrapa, le está enseñando al niño a tener confianza. El papá que no lanza al niño, le está enseñando a tener confianza. Es más, ¿cómo se siente el niño cuando lo lanzo y lo atrapo? ¡Ah, maravilloso! Lo lanzo y lo atrapo. ¡Ah, maravilloso! Y estoy aquí en el borde de la cama. Lo lanzo y no lo atrapo y ¡pah! Cae en la cama. Incluso cuando mi papá no me atrapa, puedo confiar en él. Entonces, la mamá tiene que tener mucho cuidado en cómo le dice al papá las cosas. Y es más, tiene que repensarlo y darse cuenta de que el papá, con su distinto estilo de comunicación, con su distinta manera de enseñar y de relacionarse con el hijo, le va a poder enseñar una serie de cosas que ella no le va a poder enseñar, que ella no se va a atrever a enseñar, que ella no se va a atrever a hacer. La mamá se comunica con el hijo con la mirada, tocándolo y hablándole. El papá lo sacude y le enseña muchas más cosas de forma práctica, no tan hablada, más práctica. Lo lleva a correr riesgos, lo lleva a acercarse a los límites y le permite cometer errores. Y cuando comete errores, lo empuja para que trate de nuevo. Necesitamos cometer esos errores, necesitamos caernos, necesitamos sacarnos sangre de las rodillas. Si no, no vamos a aprender a hacer un montón de cosas. No vamos a aprender a correr, no vamos a aprender a andar en bicicleta, no vamos a aprender a lanzarnos bungee jumping desde los puentes, no vamos a aprender a hacer esas cosas. ¿Sí? Entonces, necesitamos este distinto estilo de enseñanza del papá, que a las madres les va a provocar mucha angustia, pero que es necesario, no es necesario, es imprescindible. Ok, vamos a hablar rápidamente del cerebro del papá. Les voy a contar, pónganse pilas papás, porque esto es fantástico. Esto es fantástico. Ustedes han escuchado que cuando la mamá comienza a gestar, el cuerpo de la madre comienza a producir una serie de hormonas que cambian la estructura del cerebro para volverla más empática, para poder comprender de forma más rápida lo que los niños están expresando cuando todavía no pueden hablar. Les voy a contar una cosa. Los varones que nos involucramos con la crianza de nuestros hijos desde que nacen, también podemos tener esos cambios hormonales. Unas hormonas que son típicamente femeninas, la oxitocina, la prolactina y el estrógeno, los varones comenzamos a producirlo. Y eso permite que establezcamos una diferencia en nuestras conexiones hormonales. Y no necesitamos estar embarazados.
el contacto con nuestro niño recién nacido nos hace que seamos más sensibles. Y mientras más tocamos, manipulamos, le cambiamos los pañales, le limpiamos la nalguita, lo bañamos al bebé y le damos de comer y le sacamos los gases, mientras más hacemos eso, más comienza a cambiar nuestro proceso hormonal y cambia nuestro cerebro y establece nuevas conexiones que hacen que nos podamos comunicar mejor con nuestros hijos, que nos podamos comunicar mejor con nuestras esposas, que podamos disfrutar más del trabajo fuera de casa y que podamos tener un hogar más armonioso y alegre. Esto ya se los dije, ¿verdad? Ok, mamás. Necesitamos que cuando se les comienza a hacer así la barriga, ¿verdad? ¿Sí? Porque lo lanzó muy alto, o está andando demasiado rápido en la bicicleta, o le está diciendo, ok, ya estás andando en la bicicleta, ahora sin manos, se va a matar el niño. ¿Sí? Aguántense, porque necesitamos al padre que lleve a los niños a pasar los límites. Las mamás tratan de que los niños se mantengan protegidos, cuidados, que no les pase nada. Los papás los tratan de llevar al límite, no para que les pase algo, sino para que cuando se encuentren en situaciones límites tengan con qué responder. Porque la vida, se los cuento, pero ustedes ya lo saben, la vida nos va a poner a todos en situaciones límite. Y necesitamos prepararnos para eso desde pequeños. ¿Cómo funcionan muchas veces las casas? La mamá pone las reglas, ¿sí? La mamá dice, ya está servido, vengan a comer. Pero es el papá el que los está guiando a los niños. ¿Qué te pasa? Ya la mamá dijo que ya fueran a comer. Muévete, anda, cumple con lo que tu mamá dijo. La mamá dice, ya son las 8:45 de la noche, a dormir. ¿Sí? Esa es la hora de acostarse a dormir, pero el que los va a guiar para decir, ¿qué pasa que no te has acostado todavía? Ya apaga las luces, apaga la computadora, no sigas con esto. ¿Sí? Es el papá. Cuando se ponen las reglas, el papá trabaja para hacerlas cumplir. Pero la mamá, que es tan empática, dice, ay, pero déjalo 5 minutitos más. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada, pero ¿y qué pasa con mi autoridad? Si cuando yo trato de hacer que se cumplan las reglas, tú vienes y dices, ay, déjalo un ratito más. ¿Sí? Cuando yo le digo, termínate la comida, tú le dices, ay, no, ya debe estar lleno, déjalo ahí. Entonces, si ya pusimos las reglas, tenemos que asegurarnos de que después las hacemos cumplir y que no desautorizamos a papá. Tenemos que darle apoyo. Ay, que tú eres muy duro. Oigan, les voy a contar una cosa. La vida es dura. El mundo es duro. Entonces, el papá es el que viene a representar un poco ese mundo duro. A decirle a los hijos, tienes que esforzarte, tienes que caerte y te tienes que volver a levantar. ¿Te duele? Bueno, sigue adelante. ¿Te cuesta? Sigue adelante. El papá lo necesitamos para que haga eso. Y necesitamos a la mamá para que le dé apoyo al padre. Cuando el niño venga corriendo, no, mamá, mi papá dice que ya, que no sé qué, que ya no quiere, que ya no puedo más. Y a la mamá se le hace el corazón, se le hace así porque el niño quiere, y la mamá, que es muy empática, se da cuenta de que el niño está sufriendo porque de verdad quiere jugar media hora más en la computadora. De verdad, el niño sufre si es que no lo dejamos jugar media hora más en la computadora, y la mamá no quiere que el niño sufra. Y el corazón se le hace así. Dice, no, ya tu papá dijo, así que ya termina ahora. Necesitamos ese apoyo.
Y esto lo van a ver también en sus hijos y sus hijas. Pero si dejamos que el papá haga las cosas bien, va a formar también a la niña. Y la va a ayudar a saber hasta dónde tiene que llegar y hasta dónde tiene que permitir que los demás lleguen. Para que después sepa escoger bien a su pareja. Sí, los papás hacen que la vida sea muy divertida porque les gusta correr riesgos y los riesgos nos hacen sentir increíbles. Sí. A las mamás no. Cuando los niños están corriendo el riesgo, las mamás no se sienten increíbles, pero los niños la pasan espectacular. Entonces, los juegos bruscos, ya les hablé de los juegos bruscos, pero permítame enfatizarlo. Necesitamos que los papás tengan este tipo de juegos con los niños. Es necesario, porque les permite saber dónde están los límites, hasta dónde puedo presionar, qué es lo que puedo hacer, que no puedo meterle los dedos en los ojos, ¿sí? Que no puedo morder, porque si hago todas estas cosas, algo malo me va a pasar. Papá va a poner los límites. Pero necesitamos jugar a eso para que los niños aprendan qué es lo que puedo hacer para pasarla bien y qué es lo que no debo hacer para no hacer daño mientras la estoy pasando bien. Estoy corriendo para tratar de terminar rápido y... esto ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Quién se siente identificada con esto? Sí, la señora ya. ¿Tiene una pregunta? Bien, la pregunta de la señora es: ¿qué puedo hacer con hijos adolescentes? Cuando ya no son niños pequeños y tengo que enseñarles todas estas cosas. Bueno, se tiene que trabajar mucho más fuerte y se tiene que trabajar siempre en conjunto, ¿sí? Asegúrense de que papá y mamá se ponen de acuerdo en las reglas y tienen que ser muy consistentes. Lo que necesitamos en este caso y con los adolescentes, con todos los chicos en general, pero con los adolescentes tenemos que ser muy consistentes. Ellos ya se han dado cuenta que pueden manejar la situación y que pueden ir donde uno y después ir donde el otro y generar conflicto. Se genera la pelea allá arriba y entonces mientras tanto yo quedo libre. Entonces, sí se han dado cuenta de esa dinámica, ¿verdad? Entonces, tiene que haber mucho diálogo entre papá y mamá, y se necesita también que haya mucho acuerdo en este diálogo. Cuando no hay desacuerdo, el desacuerdo tiene que ser interno. Pero para el niño, para el adolescente, él tiene que sentir que están de acuerdo. ¿Ok? Ya estamos casi llegando al... Bueno, les estaba contando todo esto acerca de los juegos bruscos. Y muy importante la supervisión adulta, incluso también en chicos adolescentes. Tenemos que saber qué es lo que los chicos están mirando en internet. Tenemos que saberlo. Tenemos que saber qué es lo que están mirando en sus teléfonos. Sobre todo con los adolescentes. Con todos, pero los adolescentes están en grave peligro ante el ataque de un montón de cosas, entre ellas muy fuerte la pornografía. Entonces, necesitamos tener todos estos juegos para poder enseñarle a los chicos a ser empáticos. Y los juegos bruscos, que comienzan como juegos físicos, después se convierten en bromas, y en bromas pesadas. Y las bromas, para ser graciosas, muchas veces tienen que arriesgarse a ser un poco ofensivas. Pero, como decimos, pero ¿cómo le vas a decir así al niño? El niño se va a traumatizar. No seas tan duro, no le digas esas cosas, no te burles porque resulta que le está saliendo el bigote y le está saliendo chueco. ¿Sí? No te burles de él, que lo vas a traumatizar. Entonces no le podemos decir cosas graciosas y no nos podemos reír. Es necesario para podernos reír de nuestros propios defectos. Hemos pasado una generación completa en la cual hemos cuidado demasiado a los niños para que no les digamos cosas ofensivas, y lo que hemos creado
es una generación que no es capaz de defenderse a sí misma, que no es capaz de reírse de sí misma, y que la típica defensa que tiene es el hacerse el ofendido y el hacerse la víctima. El entorno ha generado una generación que es una generación muy débil y que no sabe defenderse por sí misma, sino solamente victimizarse. Y en ese punto quedan expuestos para estos grupos que hablan tanto de la necesidad de ser más empático que responsable. Entonces, generemos oportunidades de contacto entre padres e hijos. Lo podemos hacer en el deporte, lo podemos hacer en juegos de mesa, lo podemos hacer en reuniones familiares. Se han perdido mucho las cenas y los almuerzos familiares. ¿Se han dado cuenta de que hay otro lugar en el que muchas veces ustedes tienen la oportunidad de pasar tiempo con sus hijos? Es en el carro. Hay la oportunidad de pasar tiempo en el carro con los hijos. Les voy a dar un tip. Cuando estén en el carro, prohibidos los celulares. Y hablen, canten, cuenten chistes, cuenten historias. Pero cuando estén en el carro, prohíban los celulares. Si no, va el papá manejando adelante, ¿sí? Y el hijo va atrás, y el hijo no está ahí realmente. Cuando lo tienes en el carro, si consigues quitarle el celular, porque lo pones como regla y lo hacemos cumplir, si consigues quitarle el celular, vas a tener a tu hijo por 10, 15, 20 minutos, 2 horas. Estoy yendo a la playa, ¿cuánto me demora en llegar a Salinas? ¿Sí? ¡Uf! Y los tengo todos para mí, porque no están pegados al teléfono. Y en un momento, es ahora, el carro muchas veces cuando lo llevo al colegio, o cuando nos vamos de viaje, o cuando lo llevo al doctor, o cuando lo voy a buscar a la casa del amigo, o lo voy a dejar. El carro es un lugar que está reemplazando el espacio de reunión familiar que antes se tenía en la mesa. Pero tenemos que aprovecharlo y para poder hacerlo necesitamos quitar los teléfonos. Si es que tienen la oportunidad, papás, si tienen la oportunidad de aprender a jugar los videojuegos de sus hijos, háganlo. Compartan con ellos allí. Y mamás, dejen que los papás se equivoquen. Después hablen en privado. Y sean muy cuidadosas en cómo les dicen cómo ustedes hubieran preferido que las cosas salieran. Mamás, necesitamos que dejen que los padres se equivoquen. De lo contrario, ellos van a echarse para atrás, o cuando están para atrás, van a echarse para atrás y van a dejarlas a ustedes en el rol de la crianza. Dejen que se equivoquen, estimulen las equivocaciones, porque ellos no se quieren equivocar, ellos quieren hacer las cosas bien. Y necesitan equivocarse para poder aprender. Necesitan pasarse de la raya, necesitan que de vez en cuando el niño se caiga, que de vez en cuando le salga un poquito de sangre de la rodilla porque el niño se lanzó, se resbaló y necesitamos que esas cosas pasen. Dejen que los papás se equivoquen. Y papás, equivóquense y aprendan y sean mejores cada día. Sus hijos los necesitan. Tienen que desde hoy que cruzan esa puerta y van a su casa asegurarse de que los comienzan a formar, porque algún día ellos también van a ser papás. Rápidamente, preguntas. Papá. ¿A qué edad, perdón? Date una tablet. ¿A qué edad hay que darle un celular o una tablet a un niño? Lo más tarde posible. Lo más tarde posible. Varían las circunstancias. Los colegios están cambiando y más ahora están cambiando a modalidades virtuales o modalidades electrónicas. Y la tablet se está convirtiendo en una herramienta. Entonces, si le vas a dar una tablet de manera temprana, tienes que estar
tienes que saber a qué tiene acceso esa tablet. ¿Sí? Es preferible que el niño de pequeño juegue con otro tipo de cosas que pueda manipular utilizando todos los dedos y no utilizando solamente uno. Entonces lo necesitamos incluso para el desarrollo neurológico. Necesitamos que el niño corra, salte, se mueva, busque cosas y que juegue con muñecos para hacer juegos de roles. Necesitamos que eso pase. La tablet te atrofia un poquito eso. Entonces, si es que es necesario darle la tablet, hay que dársela, o el teléfono, hay que dársela, pero tenemos que saber qué es a qué tiene acceso y asegurarnos que le limitamos el tiempo para ello. ¿Ok? Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor me levanta la mano y me acerco al micrófono. Así podemos todos escuchar. Tenemos una pregunta arriba, vamos a tener que... Una pregunta arriba. Tengo que saltar como Superman. Va a ser difícil. Tengo sotana, pero no tengo balas. Me acerco para escucharte, y yo lo repito. ¿Qué pasa cuando los padres o hay padres que no juegan con sus hijos? Quizás eso mismo pasó con sus padres. Sus padres a su hijo, o los abuelos de los niños no jugaban con ellos. ¿Qué se hace? Bien, repito por si acaso acá adelante no escucharon. ¿Qué pasa si es que los padres no juegan con sus hijos porque están repitiendo lo que ellos vieron en sus familias anteriormente? ¿Cómo lo podemos resolver? Mamá, arme usted la mesa de juego. Invite usted al grupo a jugar e integre al padre. Ayúdelo a que él comience a pasarla bien. Y entonces, si es que él la está pasando bien, es más probable que lo repita. ¿Sí? Entonces, por eso es que somos complementarios, señora. Por eso es que somos complementarios. Entonces, cuando nos damos cuenta de que uno tiene un déficit, vamos y generamos el ambiente y generamos la situación para ayudar a que ese déficit se supere. Por eso trabajamos como equipo. ¿Sí? Excelente pregunta, muchísimas gracias. ¿Que deje el celular quién? ¿El papá o el hijo? El papá. Así es verdad. O sea, las pantallas han generado una capacidad de producir. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el generador del placer y es el generador de las adicciones. Entonces, las pantallas han conseguido ser fuentes inagotables de dopamina y generar fácilmente adicciones. ¿Sí? Se encontró que, este fue un estudio que se hizo con ratoncitos. Hicieron un estudio muy interesante con ratoncitos que los hicieron adictos a la cocaína. Pobres ratoncitos, los hicieron adictos a la cocaína. Entonces metían al ratoncito en una caja y el ratoncito aprendió que si apretaba un botón, se abría la caja y tenía acceso a la cocaína. Entonces ponían al ratoncito solo en la caja y el ratoncito salía corriendo a apretar el botón para ir a consumir su cocaína. Pero entonces hicieron este experimento. Metieron dentro de la misma caja a más ratoncitos que no eran adictos a la cocaína. Más ratoncitos que no eran adictos a la cocaína. Entonces, cuando el ratoncito adicto quedaba rodeado por los demás ratones y comenzaba a hacer las cosas que hacen los ratones, se olvidaba del botón de la cocaína. Entonces, la sociabilización, la oportunidad de estar pasándola bien con otros, produce dopamina, igual que lo haría la adicción a la cocaína. Entonces dejo de necesitar esa adicción. La cocaína o las pantallas tienen básicamente el mismo efecto. Entonces, señora, la respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rodear al papá de actividades que le permitan pasar bien con nosotros
y de esa manera dejar de necesitar el teléfono o la computadora como una fuente de dopamina. Y si me dice que está ocupado, que no puede, Bueno, va a tener que trabajar más, o sea, la situación no es fácil, o sea, tenemos que generar oportunidades y tenemos que ser persistentes. ¿Sí? Tenía una señora que estaba preguntando por acá, levantando la mano. Socialmente, a veces el padre tiene que quedarse en casa, la madre salir a trabajar. Entonces, puede ser que accionar son roles diferentes que sí afectan a Cuando la mamá tiene que salir a trabajar y el papá tiene que quedarse en casa. Eso es algo que se está viendo cada vez con más frecuencia. Porque el mundo laboral está muy difícil, necesitamos, o las familias en este momento, muchas están teniendo a dos que trabajan y a veces no hay trabajo para los dos. A veces la mujer no consigue trabajo y a veces es el hombre el que no consigue trabajo. Entonces, es importante que el papá tenga claro qué es lo que quiere que los hijos hagan. Es importante que queden estructuradas una serie de rutinas y una serie de objetivos que queremos que se hagan y que queremos que se cumplan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que controlar el papá? Que los chicos hagan las tareas, que la casa esté ordenada, y todo eso ahí sencillamente se tiene que hacer. Y el papá, de todas formas, va a ser el que va a buscar que se cumplan las reglas de la casa. Y va a tener, lo que va a ocurrir es que va a tener ahora todavía más autoridad de lo que tenía antes, porque además pasaba más tiempo con los niños. Eso se lo puede manejar de una manera muy sana, y es importante que comprendamos que en muchísimos casos no es que el papá sea vago, no es que el papá no quiere trabajar, sino que las circunstancias, como está el mundo, muchas veces permiten que solamente uno, y gracias a Dios, por lo menos uno de los miembros del hogar tenga trabajo y pueda proveer. ¿Sí? Padre, ¿con quién seguimos? ¿Con usted? Dos preguntas más, terminamos. Se las hacemos muy tarde. Buenas noches. Considerando el contexto global o actual, los padres, el papá y la mamá normalmente están trabajando, por lo menos antes de la pandemia, considero importante el rol, se puede decir complementario, del abuelo en la crianza de los hijos, porque es claro que muchas veces los padres pasan la mayor cantidad de tiempo en la oficina y básicamente se ven con los chicos en la noche. Entonces, si es que tienen un rol complementario del abuelo, considero que es importante, si tú tienes algún estudio o tienes algún comentario al respecto. Hay una terrible mentira que se repite como si fuera chiste. Los abuelos son para engreír y no para educar. ¿Sí han escuchado, verdad? Eso es una mentira que le hace daño a los niños. Cualquier adulto que esté en contacto con un niño tiene la función de cuidarlo y de educarlo. No solamente de tomarlo como un juguete o como un objeto de placer para mí. Entonces, se tiene la responsabilidad de... los abuelos tienen que comprender, y cualquier adulto tiene que comprender que cuando está frente a un niño, tiene una responsabilidad. El niño no puede ser visto como objeto de placer. Entonces, ¿dónde viene el problema? Cuando creamos un hogar, este nuevo matrimonio comienza a integrar su propia estructura de valores entre lo que aportan los valores de la casa de la mamá y los valores de la casa del papá. Que generalmente cuando el matrimonio es funcional, son casas bastante parecidas, pero no van a ser idénticas. En casa de la mamá se van a valorar unas cosas en un nivel más alto que lo que se valora en la casa del papá. Y luego, en este nuevo hogar que se formó aquí en medio, es una ensalada distinta. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber que cuando dejamos al niño en el hogar de acá, tiene que comprender, aceptar y seguir esas reglas. El niño no vale que el niño diga, no, lo que pasa es que yo no tengo que sentarme a comer todavía porque en mi casa mi mamá me dice que yo me siento a comer cuando yo quiera. No, si es que estás en esta casa, tienes que aceptar las leyes de esta casa
Y si estás en la casa del otro lado, tienes que aceptar las reglas que se imponen allí. Es como cuando te cambias de país. ¿Sí? Tú no puedes ir de Inglaterra y decir, no, a mí me enseñaron a manejar de este lado de la calle, así que yo voy a manejar por aquí porque así fue como yo aprendí que se tenían que hacer las cosas. No. A donde vayas, tienes que cumplir las reglas de ese lugar. Los niños tienen que saberlo, los adultos se convierten en autoridad y tienen que comprender que cuando cambian de un territorio a otro, pueden encontrarse con que ciertas reglas sean distintas. ¿Ok? Espero haber aportado con algo. Bueno, es una pregunta tal vez un poco difícil. En un contexto... Bueno, si me hace una pregunta difícil, me pongo a llorar y me voy. Y tal vez es preocupante en qué sentido no. Tengo entendido que aquí en el Ecuador, antes de la pandemia, hay un contexto de que de cada 8 parejas que se casan, o sea, de cada 10 parejas que se casan o se unen, 8 terminaban separándose. Y dicen que después de la pandemia esto se incrementó, posiblemente estemos en 9 de cada 10. Si eso genera vulnerabilidad en nuestros hijos cuando el padre queda ausente, cuando las parejas se separan, y esto genera una nueva generación que le llaman la generación de cristal, la pregunta del millón o la inquietud es hasta qué punto esta generación de cristal vulnerable, que se victimiza, que se deprime, hasta qué punto están expuestos a los grupos que pregonan las ideologías de género. Están terriblemente expuestos. Están terriblemente expuestos. No solamente por la, como usted lo está indicando, la verdadera falta de una figura paterna, porque la separación de la pareja no solamente es grave por ser separación de pareja, sino por ser separación familiar. Y porque generalmente el padre termina teniendo cada vez menos espacio para compartir con sus hijos. Esto permite... Cuidado, después van a decir, sí, el psicólogo dijo que es lo mismo la juventud hitleriana que estos grupos que preguntó el Señor. ¿Sí? Yo no dije eso, eso ahí ustedes lo están asumiendo por cuenta propia, no lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Pero los chicos, ante la ausencia de la figura paterna, quedan efectivamente expuestos a la seducción de ideologías destructivas. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Necesitamos generar la conciencia con cada persona con la que hablemos, con cada persona con la que tengamos la oportunidad, generar la conciencia de que si se rompió la pareja, si lamentablemente se rompió y se desintegró y se separó la pareja, no debe el padre separarse de sus hijos. Los hijos lo necesitan para evitar tener todos los problemas que hemos visto. Ay, es que lo que quería cuando nos presentó todo eso era asustarnos. Sí, lo quiero asustar. La situación es de miedo. Estamos destruyendo a las nuevas generaciones y sobre todo a los varones. Los varones sufren más que las mujeres. Los estamos destruyendo. Y tenemos que hacernos responsables, comenzando por nuestra casa, comenzando por nuestros hijos y transmitiendo este mensaje a las personas que podamos hacerlo. Me parece muy valiosa su pregunta. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo quería solamente, aparte de agradecerte, una pregunta con respecto al tema de la fe, porque es frecuente que se diga los temas de religión, los temas son cosas de mujeres, ¿verdad? Y que tu mamá te lleve a la iglesia. Y no sabes el daño que se le hace a un niño, porque relaciona religiosidad, fe, a femenino. Y cuando logra descubrir que un padre se arrodilla, por ejemplo, o reza o va a la iglesia, y descubre que su ídolo se arrodilla ante Dios, para la mente de un niño, la consecuencia es: ¿quién es Dios?
si mi padre se arrodilla ante Dios? Es muy importante que los padres, los varones que estamos aquí, asumamos el rol en el tema de transmisión de la fe, en el tema de que Dios es Padre, ¿verdad? La figura paterna es muy importante que se transmita a través del ejemplo de un padre que reconoce a Dios como ser supremo. Y una cosa es un comentario. Sí, yo noto en estos 20, 30 años que llevo ya casi de sacerdote, que hay un retiro de la figura paterna en la educación cristiana o en la educación en general, ¿no? En la educación general. Y esa ausencia del varón no es que se queda neutro, sino que alguien la suple. Y se empieza a ver si la palabra me sale, a hacerse más femenino el varón, porque no hay el rol y no hay la figura que pueda el joven, el varón, escoger, porque no tiene un modelo y un punto de vista de referencia. No sé si me va a entender. Sí, se ha hecho, en los últimos años se ha hecho severas críticas a la masculinidad y se ha generalizado el mal comportamiento de minorías de hombres, se han generalizado en lo que ahora se dice con mucha facilidad, la famosa masculinidad tóxica. Existe masculinidad tóxica, pero también existe feminidad tóxica. Pongámoslo en claro, existen conductas tóxicas, independientemente de que sea varón o mujer. Hay conductas que son tóxicas. Pero la propaganda ha llevado a que se lo relacione solamente con lo masculino. Y ha sido un fuerte proceso de propaganda que se viene dando desde hace, como usted reconoce, un par de décadas. Entonces, necesitamos recuperar el rol saludable del varón y necesitamos visibilizarlo. Necesitamos mostrar cada vez que los hombres hacemos algo que está bien. ¿Se han dado cuenta el giro importante que han pegado las películas, que ha pegado Netflix y que ha pegado Disney, etcétera? Cuando éramos chicos, sí, efectivamente había una escasa presencia de heroínas. Yo me acuerdo de La Mujer Maravilla y me acuerdo de Batichica y Super Niña. Ahora, en todas las películas, no en todas, pero ya bastante más que la mitad, la fuerte, la héroe, la poderosa, son solamente figuras femeninas. Y en cambio, se están destacando figuras masculinas como villanos. Fíjense, se van a encontrar que los típicos villanos, esto no es una regla general, pero se aparecen cada vez con mayor frecuencia, es un hombre blanco, de mediana edad, ¿sí? Y si tiene un crucifijo colgado es más malo todavía. ¿Sí se han dado cuenta, no? Eso es lo que está pasando. Los típicos villanos los llaman fanáticos. Y de esa manera tenemos un sistema de propaganda que hace que al hombre se lo vea como el malo. Y más todavía, más malo si es de mediana o mayor edad, que representa al que supuestamente va a ser un hombre sabio, recto y con algún nivel de autoridad, pero lo ponemos como villano. Y más todavía, dense cuenta, sí, el típico villano van a encontrarlo ahora que tiene un crucifijo, que tiene una cruz colgada. Entonces, nos encontramos con ese sistema de propaganda. Necesitamos volver a destacar cada vez que un hombre hace las cosas bien. Necesitamos volver a hablar de eso. Necesitamos volverlo a visibilizar. Porque ahora lo único que vemos son a hombres matando a mujeres. Es de lo único de lo que se habla. Necesitamos mostrar a hombres ayudando a mujeres, a hombres ayudando a hombres, a hombres haciendo las cosas que se tienen que hacer bien.
y haciéndolas como hombres, tomando riesgos, siendo valientes, ejerciendo autoridad, exponiéndose, incluso a veces muriendo por una causa. Necesitamos de nuevo a estos héroes de la vida diaria que nos los están escondiendo. Entonces sí, se está ocultando muchas de las cosas buenas del hombre y se está pidiendo que el hombre sea más femenino y que la mujer sea más masculina. ¿Sí? Y tenemos que volver a destacar todas las cosas buenas que tiene el hombre masculino. Entre ellas, la sumisión al poder superior. ¿Sí? Muchas gracias. Yo creo que sí se merece un aplauso también. Nos ponemos de pie esta vez.